también a la Junta Oficial de la Obra allí en Estados Unidos. Nuestro abrazo fraterno, queridos hermanos, compañeros de esta santa obra, haciendo el trabajo que hacemos para la gloria de Dios, unos en una trinchera, otros en otra, pero con el mismo objetivo y propósito. También a los presbíteros, un saludo muy especial, igual también a los pastores en general, que son pues esa base fundamental del ministerio cristiano dentro de esta obra. Cada pastor, no importa que estés en una ciudad pequeña o que estés en una gran ciudad, no importa que estés en una aldea o en una vereda, como le dicen en algunos países, allí Dios te está mirando, allí Dios te ha enviado y algún propósito tiene el Señor con tu vida. Así que sé fiel en lo poco y Dios te pondrá también en lo mucho. Un abrazo para todo el cuerpo ministerial de la obra en Estados Unidos. Les amamos y nos identificamos con cada victoria que Dios les ha dado, como también nos hemos identificado en momentos de apretura y de ataques fuertes del enemigo. Ahí hemos estado en oración, acompañándoles y también en las victorias. Por ejemplo, estas últimas victorias de la adquisición de unos nuevos templos, creo que son 5 o 6 templos nuevos que ahora en plena pandemia se han podido adquirir. Eso es un bofetón al diablo, hermanos, es una bendición tremenda. El último allá en Alabama, que lo estuvimos viendo en uno de los pueblos de allí de Alabama, hermoso templo, un antiguo, creo que era un supermercado, pero convertido ahora en un templo, y donde se está reuniendo el pueblo de Dios allí, contento, y nosotros igual que ellos, contentos de esta gran victoria. Y de paso felicitamos a nuestro amado hermano Roberto, que ha estado trabajando arduamente allí en esa parte de Alabama. Somos testigos de el trabajo que ha estado desempeñando y la visión que ha venido desarrollando nuestro hermano Roberto, y que yo sé que es un sentir de Dios, es algo de Dios, porque esto no es otro interés. El que sirve a Dios de corazón, pues Dios también le abre puertas para que pueda desarrollar el trabajo para gloria de Dios. Así que nuestras felicitaciones allá en Alabama, a nuestro hermano que está a cargo allí, también a los compañeros que unidos con su presbítero están echando la obra de Dios para adelante. Y así en todo lugar, hermanos, realmente nos sentimos contentos con lo que Dios ha estado haciendo en Estados Unidos. O sea que de último, ahora en los últimos meses, prácticamente días, pues Dios ha venido mostrando su misericordia y su favor hacia este modesto trabajo del movimiento misionero mundial. Dios está honrando esta obra. Y no solo en Estados Unidos, en otros lugares también lo está haciendo. Porque, hermanos, esta obra no nació, como ya he dicho antes, del capricho de algún hombre o de la ambición de algún hombre. No nació porque de pronto alguien decidió inventar algo nuevo, no. Esto nació en el corazón de Dios y ha pasado por las pruebas del tiempo, de la cruz, de los frutos, y en cada aspecto Dios nos ha dado una bendita y maravillosa victoria, aunque siempre hemos estado dispuestos a pelear la batalla espiritual y a batallar para que esta obra del Señor siga adelante. Donde quiera que el diablo nos ataque, en cualquier trinchera que el diablo use para dispararnos, hablando en términos espirituales, pues nos va a encontrar
porque Dios nos ha llamado también a pelear la buena batalla. Y de eso quiero hablar algo en esta ocasión, que es ya la culminación de esta preciosa actividad. Y es el hecho de la pregunta: ¿quién busca desestabilizar la iglesia? Es una pregunta. ¿Quién busca desestabilizar la iglesia? Y quiero leer en el conocido texto de Mateo, capítulo 16, versículo 16 hasta el 18, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios por Jesucristo. Vamos a orar y pedimos al Señor que Él nos guíe y nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada hermano y cada hermana que se ha congregado alrededor de esta convención, Padre. Te hemos alabado, te hemos glorificado, hemos estado recibiendo la bendición tuya a través de toda esta actividad, Padre. Y hoy, Dios mío, que es la parte final, pedimos que nos hables una vez más, que hagas correr otra vez tu palabra, Padre, y la traigas como un torrente de bendición y de virtud a nuestras vidas, Señor. Danos tu bendición a través del mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén, mi Dios. Amén, Jesús. Gloria al Señor. El tema, que es una pregunta: ¿quién es el que busca desestabilizar a la iglesia? ¿A quién le conviene hacer eso? ¿Qué propósitos persigue para tener ese objetivo de atacar, de desestabilizar, de remover, etcétera, la iglesia del Señor? Ese es el punto que quisiéramos, con la ayuda del Señor, desarrollar en esta ocasión, amados hermanos. Nosotros sabemos que existe el mundo natural, obviamente. Nuestros sentidos lo captan cada minuto de nuestra vida y aún cada segundo de nuestra vida. Los sentidos, como radares que tenemos incorporados en nuestro cuerpo, captan este mundo natural. Pero también existe el mundo espiritual o el mundo sobrenatural. El mundo espiritual porque es en la parte espiritual que se desarrolla, y sobrenatural porque demuestra este mundo espiritual ser dominante aún del mundo material, y en muchos casos las fuerzas entre uno y otro mundo resultan muy superiores en este mundo espiritual, a pesar de que la gente no es consciente de ello. Y el mundo tiene su razón. Podríamos decir que, pues, no puede ser de otra manera. Ellos pueden captar perfectamente el mundo material, pero no tienen sentidos para captar el mundo espiritual. Así que tienen esa excusa. No es válida para salvación ni nada de eso, pero me refiero a que por esa razón no pueden, el hombre natural no puede, dice Pablo, percibir las cosas del Espíritu, no puede.
Lo que no se justifica de ninguna manera es que un cristiano no sea consciente de ese mundo espiritual que nos rodea. El cristiano tiene que ser también como un radar espiritual, que tiene que captar tiempos y ocasiones, tiene que captar presencias que el mundo material no capta. Todos los aparatos que son grandes avances de la ciencia y que captan tantas cosas en el mundo material, no pueden captar nada del mundo espiritual. Eso le pasa al hombre sin Cristo, pero un cristiano, repito, tiene que saber dónde está parado. Mire lo que el Señor dijo aquí, y lo dice a principio, no lo dice ya andando el tiempo, no, lo dice desde el principio, porque el Señor no nos llama a engaños. El Señor no nos dice una cosa y es otra, no. Cuando Él habló, habló con claridad y habló la verdad. En este caso, cuando Pedro a la pregunta de Jesús responde como, me imagino que el Señor preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Me imagino que los discípulos se sintieron tal vez hasta avergonzados de no poder dar una respuesta al Señor. Pero Pedro, me lo imagino, ardía dentro del avión, como a punto de estallar. Había una bomba en el corazón de Pedro y por eso se levantó como un resorte y dijo, ¿quién era Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí es donde el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ese punto es muy importante. Nunca se había oído tal declaración en los apóstoles anteriormente. Nunca se había oído algo así. Siempre el concepto acerca de la naturaleza de Jesús de Nazaret estuvo como vedado a ellos, como que no les permitió tanto acontecimiento alrededor en el mundo material pensar que Jesús en el aspecto espiritual y divino pues era nada menos que Dios mismo hecho carne. No lo pensó nadie antes, por eso Pedro aquí explotó, porque fue ese momento. Yo me imagino que Pedro también al principio estaría pensando, ¿qué digo? ¿Quién es él? Bueno, es un maestro, es un profeta poderosísimo, es una persona que ama muchísimo, es un gran maestro. Sí, todo eso es el Señor, pero eso no salva a nadie. El Señor no está para que la gente diga que es un gran benefactor o que fue un gran maestro o una bella persona. No, eso no salva a nadie. Lo importante es aceptarle como Señor y Salvador de la vida. Eso es lo que salva. Cuando el hombre reconoce quién es Jesús, que sabe que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, que es Dios, que el ser divino, el Dios eterno, se hizo humano, se hizo hombre para alcanzarnos a nosotros y poder levantarnos del polvo de la maldición, de la miseria más grande, del pecado. De allí nos levantó y nos perdonó. Yo creo que ese conocimiento es el principal y está implícito aquí en lo que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo retrata en el ministerio completo que el Señor vino aquí a desarrollar en los términos más básicos y al mismo tiempo más profundos que podía un hombre recibir. Y digo recibir porque él lo recibió en ese momento. El Señor se lo dijo, te lo ha revelado no carne y sangre, sino mi Padre.
mi Padre que está en los cielos. Y es allí donde el Señor dice, tú eres Pedro, porque Pedro fue el que hizo esa declaración, el que tuvo esa revelación que no se puede tener en poco, que fue algo grande, de salida fue algo grande. Esa revelación es la que realmente funciona como fundamento. Cuando aprendes a conocer quién es Cristo, cuando sabes quién es Él, perdón, es cuando entonces esa misma verdad de quién es Cristo sirve de fundamento. ¿Qué es el fundamento? El fundamento en este caso es la confesión que sale de un conocimiento revelado por Dios a un ser humano de que Jesucristo es Dios y que se hizo carne para salvarnos, para redimirnos. Esa es la base. ¿Por qué está en Cristo? Porque usted cree eso, hermano y hermana. ¿Por qué la iglesia ha permanecido en Cristo y ha aguantado persecuciones, muerte, hambre, opresión, todo tipo de abusos satánicos, usando hombres y a veces también sin usar hombres, él mismo atacando directamente, tratando de arrancar de raíz este sentir y este conocimiento revelado por Dios, pero no ha podido. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esta confesión de conocimiento de mi persona, lo dice el Señor en otras palabras, edificaré mi iglesia. Allí está edificada y las puertas del infierno no prevalecerán. Ahí es donde está la parte donde el Señor no nos llama a engaño, nos dice que va a haber una batalla, que las puertas del infierno van a resistir. Aquí no es prevalecer, no quiere decir que Él nos persigue. Él nos, sí es cierto, nos persigue, pero ese no es el primer plano del asunto. No es el primer plano. Aquí el primer plano es que el diablo no prevalecerá, es decir, él está en sus cuarteles. Él está cerrado con sus puertas del Hades. En este caso, Hades también nos lleva al reino de la oscuridad, al reino satánico. Y luego entonces aquí el diablo está escondido detrás de esas puertas y esa es la resistencia que él hace. Es la iglesia la que ataca, el diablo no prevalece. El diablo no podrá soportar el envión, el ataque, la insistencia, la perseverancia de la iglesia del Señor, y tarde o temprano, a veces más temprano, a veces más tarde, no podrá soportar más y las puertas caerán, como han caído a través de los siglos ante la avalancha de fe de la iglesia del Señor Jesucristo. Allí es donde entra el título de hoy. ¿A quién le conviene entonces desestabilizar? Este es un año de estabilidad. No es porque antes no estábamos estables, no. Ustedes saben que el año es el tema, el lema es el tema principal del trabajo que se desarrolla ese año. Es el énfasis de ese año. Pero no es que en ese año es que sucede eso. Sucede siempre, pero ahora estamos dando énfasis a la importancia de la estabilidad. Cuando se define esa palabra es una situación de equilibrio y de permanencia. Eso es realmente estabilidad, equilibrio y por lo tanto permanencia. ¿Cómo sabemos si algo está equilibrado? Cuando es sometido a ciertos ataques. Y entonces se ve si está equilibrado o no. ¿Cómo sabemos que algo permanece? También, es decir, la crisis
El ataque, la adversidad, cuando nos azotan los elementos, allí se prueba este aspecto del equilibrio y se prueba el aspecto de la permanencia, que es básicamente lo que busca la estabilidad. Algo que es estable no se desequilibra. Aunque azoten vientos y tempestades, no se desequilibra, no caerá. Ese terreno en el cual estamos es un terreno estable, dice nuestro texto lema. Un terreno que no está erosionado. Un terreno que no está debilitado por el tiempo y por los elementos. Puede pasar lo que sea alrededor, pero ese fundamento permanece estable y allí estamos nosotros. La estabilidad de la iglesia es garantizada por la estabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. En la mecánica, la estabilidad es la capacidad de un cuerpo para volver a su estado de equilibrio después de una perturbación. Esto es muy importante también, porque ciertas cosas tienen que probar su estabilidad. Por ejemplo, un avión, un carro, unas máquinas que necesitan estar muy bien calibradas para poder ser estables y confiables. Y cuando son sometidas a fuerzas extrañas y perturbadoras, ese cuerpo, sea mecánico, tiene la capacidad que después de esa sacudida, después de ese sube y baja, después de ese ataque, ya vuelve otra vez a su estado original. Esa es una capacidad linda que nos habla de la iglesia en medio de las tempestades que provoca este enemigo que tenemos, que se llama diablo y Satanás. El Señor lo reprenda. En la parte física, por la física, estabilidad y resistencia de un cuerpo en equilibrio estable a cambiar de posición. Si ese es su lugar estable, hay fuerzas que quieren cambiarlo de posición. La estabilidad, físicamente hablando, es la resistencia que hace ese cuerpo a ser cambiado. No tiene ni quiere ser cambiado porque su posición es la estabilidad. Y si lo llevan a otra situación con fuerzas externas, se resistirá, porque se entiende que su posición de estabilidad es la que tiene y no la que están llevándolo o pretenden llevarlo a tener. Noten cómo todo esto, hermanos, también nos lleva a significados espirituales en cuanto a la iglesia. Por ejemplo, la estabilidad química, para no definir cada punto que he mencionado, es la propiedad que tiene una sustancia de conservar su estructura física y por lo tanto resistir en una forma clara a quienes quieran cambiar esa estructura física. Hay una resistencia, hay una reacción química a otras sustancias que pretenden descomponer la estabilidad química de X o Y sustancia. Aquí la iglesia está retratada. La iglesia mantiene una lucha. Todas estas son luchas. Vuelvo a repetir, la estabilidad, el equilibrio, la estabilidad que tenemos nosotros en Cristo tiene que ser probada. Y tiene que ser probada por elementos fuertes que contraríen la vida y la existencia de la iglesia. Pero allí está la promesa divina de nuestro Señor Jesucristo, hermanos.
las puertas del infierno no prevalecerán, no vencerán. Allí estarán, claro que sí. El diablo presentará su lucha, eso es lo de él. Pero la promesa del Señor Jesucristo es que mientras nosotros creamos y confiemos en quién es Él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Mientras nuestra fe esté allí, no habrá fuerza que pueda ser mayor que la fuerza del Señor en nosotros, amados míos. Entrando un poquito a esto de las fuerzas contrarias que tenemos, vemos que el Señor nos está diciendo, ahí está, ustedes están bien fundados, pero sepan que va a venir un enemigo, que es el que reina allí en eso que estoy mencionando, en el reino del Hades. Allí reina el enemigo. Quiere decir que Él va a venir. Va a haber, aquí hay una lucha que está incorporada a esta expresión. Las puertas del infierno no prevalecerán. Sí, estamos fundados en Cristo, está muy bien, pero el Señor no dice no va a haber ningún problema, no, Él dice no, y las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, va a estar ahí, va a haber un Hades, van a haber puertas fuertes, bien cerradas, que estén allí invitándonos a conquistarlas, a abrirlas en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que está previendo una lucha, una batalla, y nosotros sabemos, hermanos, que hay una batalla. El cristiano que no tenga luchas, que no tenga batallas, a veces muy intensas, Dios permite que a veces se intensifiquen esas batallas, esas luchas, porque es necesario, pero no serán para siempre igual. Llegará un momento en que conquistaremos esa puerta del Hades, porque no habla de la puerta del Hades, las puertas del Hades en plural. Quiere decir que es una y otra y otra. Es una lucha de 24 horas diarias muchas veces. Ya el Señor nos lo ha dicho que esto es lo que va a pasar. No nos ha engañado. Nos está diciendo, ni siquiera insinuando, diciendo claramente que vendrá un enemigo y nos atacará y nos presentará una batalla en aquellos propósitos que tenemos como iglesia de nuestro Señor. Allí está el adversario. La palabra nos dice, hermanos, que para esa guerra hay que estar armado. Efesios capítulo 6, del versículo 11. Allí es claro que hay que tener toda la armadura de Dios para poder estar firmes cuando, ¿qué? Cuando venga el día malo, el día difícil, gloria al Señor. El diablo no está jugando, hermanos, con nosotros. El diablo nos aborrece al extremo, como solo su sucio corazón puede saberlo. De él no va a salir nada bueno para nosotros. Él nos aborrece por completo. Entonces no está jugando. No es como lo pintan las mitologías antiguas, que casi lo ponen cómico. Ponen a un diablo que es como cómico. No le da miedo a nadie. No, el diablo tampoco está para meter simplemente miedo. Él viene para hacer daño. Viene para matar, viene para destruir, viene para robar. El Señor lo reprenda. El Señor sí nos lo presenta en una forma clara como es. Gloria al nombre del Señor. No es una idea religiosa, no. El diablo es una realidad, como es una realidad el mismo Señor Jesucristo. Sabemos que el diablo existe y que es un personaje siniestro, un personaje totalmente
contrario a la voluntad y propósitos de Dios, y tenemos que saber que nuestro enemigo para lo único que va a servir es para atacarnos y buscar destruirnos. Esto es lo que se llama la lucha espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra un mundo espiritual compuesto de muchos elementos, una jerarquía completa, empezando de los principados y gobernadores, etcétera, de las tinieblas hasta la última hueste de los soldados más sencillos que puede haber. Así está atrincherado contra nosotros el diablo, y lo que él busca es desestabilizar, sacarnos del equilibrio que el Señor Jesucristo nos ha dado, sacarnos del balance que nos da la palabra de Dios, que nos da el uso de esos recursos de gracia y de bendición que Dios ha puesto a nuestra disposición. En Primera de Pedro capítulo 5, se habla del diablo como vuestro adversario. Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es una forma de describir la generalidad del trabajo satánico. Es nuestro adversario y por lo tanto no puede ser nuestro amigo y no nos interesa. Cuando nos presenta su naturaleza, nos habla de destructor, serpiente antigua, tentador, Dios de este siglo, acusador, etc. En ese cúmulo de aspectos negativos en que se describe el carácter del diablo, lo único que podemos encontrar es adversidad al extremo. Todo lo que él pueda hacer para sacarte de la base, lo va a tratar de hacer, sin duda alguna. Entonces, nos odia con odio malévolo, rotundo, completo, de manera que nunca espere misericordia del adversario. Aún en aquello que pareciera que favorece a una persona, el diablo tendrá una carta siempre guardada que sacará al final, porque él también actúa con malicia, con maldad y con propósitos. Tampoco actúa así al aire. El propósito del diablo es robarte algo o hurtarte algo. Hurtar y robar no es lo mismo. Hurtar sería, casi no nos damos cuenta. Eso es cuando nos hurtan algo, nos sacaron algo del bolsillo o se quedaron con algo que teníamos aquí al lado. No lo vimos, pero de pronto ya no está, se lo robaron, aunque no es robo, es hurto. El robo ya sería que usted vea que llega alguien y asalte y lo vea, si con un arma te amenace y te lleva las cosas, eso sería un robo. Pero acá, hermanos, el diablo hace las dos cosas. Él puede destruirte de frente, pero también puede hurtarte, que no te das ni cuenta, cuando poco a poco vas perdiendo y un buen día te das cuenta que ya no eres distinto, ya eres exactamente igual a cualquier persona del mundo. Y esto es triste y es lamentable. La iglesia como tal no puede ser derrotada, hermanos. La iglesia como institución de Dios no puede ser derrotada. Ya lo dijo el Señor. Pero eso no quiere decir que individualmente, si usted o yo nos descuidamos, el diablo no pueda destruirnos. El diablo destruye vidas, tanto en la parte espiritual como en la parte física. Destruye matrimonios. El diablo está haciendo su agosto hoy en día en el matrimonio, lamentablemente, pero es así.
diríamos que la única forma de proteger hoy en día nuestro matrimonio es dentro de los principios bíblicos y dentro del consejo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Aparte de eso, el matrimonio está a expensas de cualquier ataque diabólico que culmine con su destrucción. Por eso tanto divorcio, por eso tanta violencia doméstica que incluye aún el matar, especialmente el esposo a la esposa, aunque ocurre también viceversa, pero con menos regularidad. La violencia del hombre contra sus propios hijos, todo esto el pecado lo va encauzando poco a poco, al punto de que ya ustedes saben cómo están terminando las cosas en términos de relación hombre-mujer en matrimonio, y ahora el diablo ha sacado entonces sus propias conclusiones sobre esto y presenta como una otra alternativa para ver si cambia el hombre de dirección, pero no, lo que haga el diablo siempre terminará mal. Al diablo nada le sale bien tampoco, siempre va a terminar mal, y en cuanto al ser humano, siempre lo que va a hacer él es para destruir. Entonces él también puede destruir la armonía, puede destruir la paz en la iglesia, en el hogar, en la vida personal. El creyente tiene que buscar la unidad, tiene que buscar el gozo del Señor, tiene que buscar el estar allí al lado de su hermano, perfectamente articulados en la obra del Señor, porque el diablo lo que busca es lo contrario, es separarnos, es tratar de aislarnos, pero no podemos darle chance. El Señor nos enseña en su palabra todos estos principios. Ahora bien, ¿cómo es que el diablo se mueve en este sentido? Bueno, el diablo se mueve a través de la mente de las personas. Allí es que él trabaja. Recuerden que la palabra habla de entenebrecer la mente del hombre sin Cristo. Eso es lo que hace el diablo. El diablo pone sombras y tinieblas en la mente. Por eso hay que tener cuidado con nuestra mente. Hay que mantenernos vigilantes, que el diablo no siembre allí su semilla y que no tire su dardo allí. La fe tiene que salir, porque si usted se pone a darle mente a las cosas, la mente suya como humano no va a poder en esa batalla, hermano, es peligroso. Allí lo que hay que hacer es usar mejor el escudo, y cuando el diablo tire ese dardo, mejor páralo con el escudo de la fe. Y dile al diablo, no, yo sé por dónde viene, yo sé en quién he creído y no tengo que ser racional en esto. Todo no me lo puedo yo explicar, no lo puedo entender. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo fe en el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el diablo tiembla. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el diablo trabaja la mente, tanto en el mundo en forma general, como también en la persona individual. El diablo puede trabajar la mente y sabe entonces a través de ello, bueno, cuáles son los pensamientos, cuáles son tus debilidades, tus tentaciones, cómo van tus batallas. Por ahí es que el diablo puede llegar a interpretar, porque no es que el diablo lo sabe todo, ni mucho menos sea omnisciente. Esos son atributos absolutos de Dios, y Dios no los comparte con nadie, nadie más los puede tener. El diablo mucho menos, pero él sí es astuto y sabe interpretar, diríamos así, algunas reacciones que podamos nosotros tener. Adán y Eva, él sabía por dónde era más débil atacar, por Eva, y por eso esperó que estaba ella sola y le llegó
con aquello de con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. Tremenda mentira, porque le había dicho que podía comer de todos, solo de uno no. Pero él trastocó la palabra. Con que te ha dicho que no comas de ningún árbol. La idea era sembrar en la mente de ella la duda, que fue lo que sembró. Y luego, sembrando la duda, le trata de explicar por qué. Y ya aquí va más allá de una simple duda. No es que Dios sabe que el día que ustedes coman del árbol, pues van a conocer, van a ser como Dios, pues, igualitos a Dios. Y ahí ya tocó otra parte que estaba muy escondida en la vida de Eva y también de Adán, pero que estaba ahí como humanos al fin, y era la vanagloria de la vida. Después de todo, ser como Dios, Dios era el máximo, era la autoridad suprema. Y ahora ellos dicen, pues ser como Dios, pues debe ser muy bonito eso. Y allí empezó ella a acariciar la idea de ser como Dios. Y fue cuando el diablo le hace ver el fruto y vio que era un fruto codiciable. Allí ya los deseos de los ojos y de la carne entraron en contubernio con la vanidad de la vida y con la duda que el diablo había sembrado. Una y otra cosa fueron dando lugar a una decisión contraria, absolutamente contraria a la voluntad del Señor. Y todos sabemos lo que pasó. El diablo usa lo mismo, hermano, por eso hay que atacarlo a él. Cuando venga con ideas a tu mente, cuando te quiera poner cizaña en tu corazón, cuando te quiera levantar contra la obra del Señor, si en un principio tú te paras firmes y le dices, no, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, Dios me ha llamado y estoy sirviéndole y aquí estoy. Pensemos bien en lugar de pensar mal, porque hay gente que a todo le da el rasgo de maldad. Si le pisaron un callo era porque lo andaban buscando. Ya hace como 2 días lo tenían planeado y hoy fue que lo ejecutaron y me pisaron un callo. Y tal vez fue un simple descuido de alguien que se movió sin darse cuenta y le pisó el callo a usted. Pero entonces la mente empezó a trabajar en contra de la bondad, en contra de la virtud del fruto cristiano, y te termina convenciendo de que hay maldad en eso. Entonces no hay chance para el perdón, para la misericordia, y hace una brecha entre usted y su hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Vigilemos, hermanos, nuestros pensamientos, vigilemos nuestros sentidos y guiemos nuestra vida espiritual en esos terrenos, en esas aguas de lo espiritual. Y con lo espiritual podemos vencer lo material, lo humano, lo terreno. Porque lo terreno, lo material y lo humano es de aquí. Pero lo que Dios nos ha dado es superior. Y podemos vencer con el bien el mal. Gloria al Señor. Quiero ir terminando, hermanos, pero por favor no olvide el punto central de este mensaje. El que procura desestabilizarlo, sacarlo de su equilibrio, sacarlo de su firmeza, sacarlo de su decisión con Dios, es el diablo. El diablo que está luchando desde sus trincheras para lograr desestabilizarlo a usted o a mí. Pero tenemos las armas, además de que ya nos ha dicho el Señor que esto vendrá y tenemos que usar esas armas. Hay principados, hay huestes, hay espíritus, hay gobernadores, todos estos del mundo de maldad del diablo, para atacarnos y para ver si logran encontrar en nosotros la fisura para penetrar
al terreno nuestro, al patio nuestro, y desde allí atacarnos con mayor eficacia. Entonces hay que reprenderlo, hay que discernirlo. ¿Recuerdan el texto cuando el Señor le preguntó a un endemoniado? Le dijo, ¿cómo te llamas? Solo esa pregunta. O sea, a algunos hoy les gusta hacer un coloquio con los demonios. No, el Señor no está enseñando eso. Cuando Él le dice a este gadareno, ¿cómo te llamas? Le está hablando a Satanás que está en él. Y Él le dice, Legión me llamo. Era importante que Jesús enseñara que al diablo hay que identificarlo. El creyente debe tener el radar siempre prendido e identificar. Hay cosas que acontecen en el mundo espiritual por obra de Satanás. El Señor lo reprenda. Ejemplos bíblicos abundan. Caso de Job, caso de David con aquella terrible matanza que hubo en Israel, y él no sabía por qué, y lo que sucedía era que en el mundo espiritual había un problema, y era que Saúl había roto un pacto que había hecho con aquella gente y tenía que responderles, ¿verdad? Y no lo hizo, así que entonces rompió ese pacto que ha hecho en juramento, y lo que vino fue una maldición terrible. Eso tuvo que buscarlo David en términos espirituales. En el caso de Job, él no sabía lo que ocurría en el mundo espiritual. Él no se dio cuenta de esos tratos diabólicos y empezó a tratar de tirar golpes en distintas direcciones, pero sin dar en el blanco realmente. Hasta el final fue que dio en el blanco ya, porque Dios se lo reveló, pero ya había pasado toda su prueba. Él creía que era Dios el culpable, y el que era el culpable era el diablo. El Señor lo reprenda. Podríamos mencionar a Josué, cuando se le fue el gozo, se le fue el ánimo de trabajar para Dios, quedó convencido de que no podía hacer el trabajo, es decir, quedó frustrado y cayó en una situación de miseria espiritual, al punto de que él mismo se veía, espiritualmente hablando, no con aquellas vestiduras nobilísimas como sumo sacerdote, sino con vestiduras viles, andrajosas y sucias. Así se sentía espiritualmente el sacerdote Josué. ¿Por qué? Porque el diablo detrás de eso, de esa escena humana, de esa escena terrena, estaba haciendo un trabajo, acusando a Josué y tratando de convencerlo de que él no era digno, y no solo no era digno, sino que por eso tampoco podía, no tenía fuerza para hacer la obra de Dios. Y Josué cayó en la trampa hasta que Dios le habló al profeta Zacarías y reveló lo que pasaba. O sea que al diablo hay que discernirlo. Cuando el Señor le preguntó al gadareno, ¿cómo te llamas?, era enseñando que al diablo hay que discernirlo, hay que saber de dónde está atacando. Y esto no es imposible, hermanos. Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado discernimiento, nos ha dado su palabra para hacer estas cosas. Esto es parte de lo que le corresponde hacer a la iglesia, para que las puertas del infierno no prevalezcan. Ya el fundamento está ahí. En buena lid el diablo nunca podrá desestabilizar la obra del Señor. Ustedes saben que esta misma obra el diablo ha tratado de atacarla en los últimos años en una forma inmisericordia, con toda clase de engaño y de maldad, para tratar de destruirla. De hecho, su propósito fue ese inicialmente, destruirla, sofocarla. Pero Dios salió al frente y Dios dijo, no, esta es mi obra, y la defendió y la sigue defendiendo. Pero es necesario que pasemos esto. Como dijo el apóstol, que era necesario que algunos se levantaran por ahí para que se revelara quiénes realmente eran y quiénes no eran. Y así ha sido también en este caso
para la gloria y honra de nuestro Señor. Acuérdense que el diablo trabaja a través de los celos, a través de la ira, a través de la enfermedad, en muchos casos, no en todos, incluyendo la miseria. El diablo trabaja ahí también. Hay gente que está en una condición así, deprimente, ¿verdad? Porque el diablo está trabajando contra ellos y los tiene oprimidos. Y no. Nuestras armas: ayuno, oración, lectura de la palabra de Dios. Estas armas siguen siendo tan efectivas como lo han sido a través de la historia. Allí están a disposición nuestra. Yo, cuando he tenido que atender casos de caídas de ministros del Señor, en algunos casos de personas allegadas y amigas, que lamentablemente hay que actuar y llegar donde estas personas, algunas veces hasta a pedirle sus credenciales. Lo que he oído más que todo es: me descuidé, hermano, me descuidé. En la oración estaba orando muy poco, ayunando muy poco. Otros: me descuidé, que no estaba asistiendo como tenía que asistir, etcétera. O sea, se dan cuenta que había un faltante de lo que tanto el Señor, y que parece elemental, nos dice, pero es que sigue siendo importante. Lo que fue antes es también ahora en relación a nuestros recursos: la oración, el ayuno, la palabra, la comunión con los hermanos. Es esencial en nuestra victoria. Alabado sea el Señor. Recuerden a Esther cuando dijo: bueno, yo voy a estar en ayuno, y las que me sirven y me ayudan aquí también, ustedes igual háganlo allá, y después de que tengamos estos 3 días de ayuno, yo entraré a ver al rey, y si perezco, que perezca. ¡Qué decisión! ¿De dónde agarró esta decisión Esther? De ese tiempo de oración, de intimidad con Dios. Allí Dios le dio la fuerza que no tenía antes, porque había respondido lo contrario antes. Pero ahora, después de recibir los recursos divinos, se pudo enfrentar a la situación y obtener la victoria. Acuérdense que tenemos poder, hermanos. Quiera el diablo reconocerlo o no, no nos interesa. Pero tenemos poder para reprender demonios. Usted y yo tenemos autoridad de Dios para reprender demonios. Es otro recurso. Úselo en el nombre de Jesús. No crea que el enemigo es tan grande que usted no puede reprenderlo. No, párese como David frente a Goliat. Y diríamos: parémonos como David ante el gigante y reprendamos, porque no es nuestra autoridad, es la que el Señor nos ha dado en su bendita palabra. Hermanos, esta obra va a seguir adelante con la ayuda de Dios. No ha podido ni el estruendo del rugido del enemigo, ni tampoco los sismos que el diablo ha querido anunciar y levantar, ni tampoco las inundaciones que vienen a nuestra casa, gloria a Dios, para ver si cae. De todo esto hablaron adversarios de esta obra, alabado el Señor, y toda esa fuerza del enemigo quedó sin efecto. No es la primera ni la última vez, porque eso es parte de la batalla. Dios ha sacado esta obra del Señor adelante. Ahora en la pandemia, Dios nos ha dado crecimiento. Es una cosa que parece increíble, hermanos, pero en medio de la pandemia, Dios a esta obra, por su gracia, le ha dado crecimiento. Es cierto que no hemos podido estar reunidos presencialmente, pero lo hemos hecho a través de estos medios y ha sido una bendición. El diablo no ha logrado cortar esa comunión, porque desde el principio que dijeron:
no se pueden abrir los templos, no pueden haber reuniones, etcétera. De una vez empezamos a usar los medios que Dios nos ha dado. No pudo el enemigo detener. Miren qué maravilloso. En tiempos difíciles, pero hemos podido cumplir, porque no solamente se incrementaron las necesidades de la obra misionera, se incrementaron en medio de la pandemia, pero Dios nos ayudó para superar eso y pudimos superar. Es decir, por donde usted encuentre esta obra de Dios, del movimiento misionero mundial, ha sido respaldada por el Señor, y lo digo con toda seguridad, hermanos. Ha sido respaldada por el Señor en medio de todas estas últimas situaciones que resultaban inéditas para nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos ha demostrado una vez más que las puertas del infierno no prevalecerán. Que Dios me les bendiga y adelante, hermanos, sin temor, que Dios le va a dar la victoria. Y tal vez alguno diga hoy, bueno, pero a mí no, yo estoy en esta lucha y parece que el enemigo está ganando ventaja. Confía en Dios desde hoy, crea que Dios cambia esas cosas, que Dios cambia la dirección de esas cosas, y Dios lo hace. Dios tiene poder, hermano, para darte a ti personalmente también la victoria que ha prometido a la iglesia en términos generales. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, una vez más te damos gracias por todas tus misericordias, Señor. Sabemos que no tenemos un enemigo fácil de vencer. Humanamente no podríamos vencerlo, pero tú lo has vencido por nosotros y nos has dado los recursos mismos que tú utilizaste también, Señor, para derrotarlo en forma absoluta. Te pido que nos ayudes, que nos aumentes la fe, Padre, que nos permitas confiar que estamos sobre la roca, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que en virtud de esa fe en ti es que nuestra victoria se produce, Señor. Bendice tu obra en Estados Unidos. Permítenos, Dios mío, pronto tener la convención presencial también, Padre. Ya la hemos tenido, Señor, a través de los medios, en las formas que tú nos has dado, y te damos gracias por ello. Pero permítenos ahora, si es posible, Señor, la del próximo mes de noviembre, poder tenerla, aunque con alguna limitación, en forma presencial, Señor. Solo tú sabes todas las cosas, Padre, y por eso encomendamos a ti esta petición. Bendice tu obra, tus obreros. Bendice al hermano Ortega al frente de tu obra, allí con la junta, Señor, y también los presbíteros y pastores. Derrama, Dios mío, un poderoso avivamiento de poder y de crecimiento en la obra en Estados Unidos, Señor, una vez más. Gracias, Maestro, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga a todos, hermanos. Un abrazo en el amor de Jesucristo.